día con todos. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad del Callao y en el presente video queremos informarles un poco acerca de la composición e implicancias en la salud pública del virus del ébola y el virus de inmunodeficiencia humana. Comenzando con el virus del ébola, sabemos que es un tipo de virus que pertenece a una familia denominada Filiviridae, el cual produce una fiebre hemorrágica con una elevada tasa de letalidad que llega a alcanzar los niveles del 90%. Y afecta tanto a humanos como a primates no humanos, y también incluso se llegaron a detectar casos en porcinos. Este surgió en 1976 en la villa de Yambuku, cerca del río Ébola, y bueno, de ahí deriva su nombre también, en el Congo, que antes era conocido como Zaire. Y a partir de este primer brote han ocurrido otros 27 episodios, principalmente en el continente africano, en las zonas de Sudán, Uganda, Guinea, Liberia y Sierra Leona. La epidemia causada entre los años 2014 y 2016 es considerada la mayor de la historia, ya que por datos de la Organización Mundial de la Salud, para noviembre del 2014, la OMS reportó una incidencia de más de 20.000 infectados por el virus, lo que conllevó a una crisis humanitaria en el continente africano. Y este virus, desde su aparición, ha causado la muerte de aproximadamente 13.000 personas. Con respecto al tipo de ebolavirus, que bueno, ya mencioné que pertenece a la familia Filiviridae, tenemos reconocidos 5 subtipos. El primero, el Zaire ebolavirus, el cual es considerado el más letal. El segundo es el Sudán ebolavirus. El tercero, el Reston ebolavirus, que no es mortífero para el humano, ya que se detectaron casos asintomáticos, pero sí puede ser resultar grave para otras especies de mamíferos. El cuarto, que es el Typhus ebolavirus, y el quinto es el Bundibujo ebolavirus, todos denominados por su lugar de origen. Con respecto a la estructura del virus, tenemos que presenta 3 partes principales: la envoltura viral, el genoma viral y la nucleocapside helicoidal. La envoltura viral, la cual es una capa lipídica, ¿verdad?, que envuelve y protege al genoma. Contiene glicoproteínas, el GP1 y el GP2, y fosfatilicerina, las cuales juntas ayudan a que las partículas virales entren a la célula. El segundo es el genoma viral, el cual codifica las 7 proteínas no estructurales con funciones reguladoras. El NP, que es la nucleoproteína, el VP24, el VP30, el VP35, el VP40, la GP, la glicoproteína, y el L, que es el ARN polimerasa dependiente de ARN. Y por último tenemos la nucleocapside helicoidal, y sabemos que entre esta y la envoltura viral existe una matriz de proteínas, donde sabemos que la VP24 y la VP40 sirven como soporte estructural. La VP35 es la que participa en el ensamblaje de factores de transcripción esencial para la activación y modulación de la ARN viral. Con respecto al ciclo viral, primero se da la adhesión del virus a la célula huésped debido a la presencia de las glicoproteínas, el GP1 y el GP2, y estos se unen a los receptores celulares de fosfatilicolina, TIM1, y atrapan a la fosfatilicerina de la envoltura viral y permiten la entrada a la célula por medio de un proceso llamado macropinocitosis. Después, la glicoproteína de la envoltura viral se degrada por enzimas lisosomales, la catepsina B y la catepsina L. Y de esta forma se eliminan las regiones que se encuentran altamente glicosiladas y se llegan a exponer los dominios mucínicos. Y una vez expuestos estos dominios, se da paso a la unión con el receptor Niemann-Pick, el NPC1, facilitando la salida del genoma viral al endosoma para que así se inicien los procesos de transcripción y traducción o replicación. Después, el genoma viral se transcribe al ARN mensajero a través de un complejo formado por el VP30, el VP35 y la polimerasa L, y estos unidos al genoma cubierto de la nucleoproteína. Después se da la fosforilación del VP30, el cual va a provocar la disociación del complejo anteriormente formado. De ahí, el material genético es replicado y se cubre por la nucleoproteína NP, el VP24, el VP30 y el VP35. Por último, el NP se asocia a la proteína de la matriz VP40 durante el ensamblaje, y las partículas virales son liberadas a través de la membrana plasmática a la célula huésped. Este virus se puede transmitir de 2 formas, de la forma directa o indirecta. La directa, debido al contacto con fluidos de personas infectadas, en las cuales se hayan encontrado partículas víricas o material genético en la sangre, en heces, salivas, etc. Aunque también es posible que la persona se contagie cuando esté en contacto con restos de mamíferos infectados. Y la forma indirecta, que se da por la vía parenteral o por la exposición a objetos contaminados con el virus. Los síntomas de este virus se dan en 3 fases. La primera, que es la fase 1, que es durante el periodo de incubación, que dura de 2 a 21 días.
en las cuales se presentan síntomas generales como fiebre que alcanza los 39 y 40 grados, fríos. Fase 2, donde se presentan los síntomas virales y aparecen de 2 a 4 días después de la fase 1 y dura entre 7 a 10 días. Aquí aparece, por ejemplo, el dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea, dolor de pecho, síntomas hemorrágicos y manifestaciones cutáneas como gingivitis o glositis. Y la fase 3, por último, en el caso grave, entre 2 a 3 semanas aparecen síntomas encefálicos. Se da un fallo multiorgánico, se produce un shock hipovolémico por pérdida de sangre, el paciente cae en coma y finalmente muere. El diagnóstico se da en dos etapas: el diferencial, que es para descartar síntomas que se asemejen a otras enfermedades, y el segundo, que es el diagnóstico definitivo del virus, que se obtiene mediante pruebas de laboratorio en la orina y en la saliva. Aquí se pueden aplicar, por ejemplo, la prueba de inmunoabsorción enzimática, pruebas de seroneutralización, reacción de en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o el aislamiento del virus mediante el cultivo celular. Y por último, el tratamiento, el cual es de soporte, ya que no hay un tratamiento definitivo, entonces lo que se requiere es que se mantenga estable al paciente por medio de hidratación endovenosa, que se debe mantener la presión sanguínea estable, se debe aportar un oxígeno adecuado y evitar el uso de medicamentos que puedan agravar la hemorragia, como por ejemplo el ácido salicílico o el ibuprofeno. Eso es todo por parte. Ahora vamos a hablar del virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH. Este virus presenta la siguiente estructura. En primer lugar tiene un ARN, el cual es su unidad genética. Luego tiene la proteína P17, la cual favorece el anclaje en la membrana y dirige el complejo de preintegración hacia el núcleo. Luego tenemos la proteína P24, la cual es la proteína de la cápside. Luego tenemos la proteína P7, la cual es responsable del reconocimiento y la incorporación del ARN al virión y además interviene en la transcripción inversa, facilitándola. Luego tenemos la proteasa o proteína P10, que actúa cortando las piezas de las proteínas. Luego tiene la integrasa o P31, la cual realiza la inserción del ADN proviral en el genoma de la célula huésped. Esta célula realiza tres funciones: actividad, exonucleasa, endonucleasa y ligasa. Luego tenemos la transcriptasa inversa o P51, la cual tiene una función de síntesis del ADN de doble cadena del provirus, usando como patrón la cadena singular del ARN viral. Luego tenemos la glicoproteína 41. Es una proteína transmembral dentro de las espículas de la membrana y se encuentra relacionada con la P120 para la función a la célula invadir. Luego tenemos la GP120, o también glicoproteína de superficie, la cual son las cabezas externas de la espícula de membrana y se relacionan con la B41. Estas son las encargadas de la fijación a la célula CD4. Ciclo biológico del ADN. Este ciclo tiene 7 pasos, el cual el primero es llamado enlace o fijación, donde el VIH se fija a los receptores en la superficie del linfocito CD4. El segundo paso es la fusión. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan, lo que permite que el VIH entre a la célula. En el tercer paso, llamado transcripción inversa, dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la transcriptasa inversa para convertir el ARN del VIH. Su material genético es el ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, el material genético del linfocito. En el paso número 4, llamado integración, dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH libera la integrasa y usa esta integrasa para insertar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4. El paso número 5, multiplicación. Una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteína del VIH. Esas cadenas de proteínas son elementos constituidos para producir más copias del VIH.
En el paso número 6, llamado emblaje, el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro, el cual no es infeccioso. Y por último, en el paso 7, llamado gemación, el VIH inmaduro recién formado y se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 y este nuevo VIH libera proteasa, la cual descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando así un virus maduro que es infeccioso. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico del VIH. La infección inicial, que puede cursar en muchos casos sin producir síntomas, puede también provocar en muchos otros un cuadro clínico parecido al de la mononucleosis infecciosa. Consiste en fiebre, inflamación de los ganglios del cuello, malestar y erupción cutánea. En la fase crónica o de latencia, la mayoría de los enfermos no presentan ningún síntoma. Un número pequeño de pacientes puede presentar alteraciones del sistema nervioso central o periférico. Y en la fase final se caracteriza por un deterioro progresivo del estado general, que tiene como manifestaciones más frecuentes la pérdida de apetito, adelgazamiento, fiebre y diarrea. Aparecen entonces las infecciones oportunistas, como la neumonía por neumococistis carni, tuberculosis o infecciones por hongos y virus, y también tumores malignos y trastornos neurológicos. El diagnóstico del VIH. Existen 3 tipos de prueba para poder diagnosticar este virus. Tenemos en primer lugar las pruebas de ácido nucleico, las cuales buscan en el virus, buscan el mismo virus en la sangre. La prueba puede indicar si la persona tiene el virus o la cantidad de virus presente en la sangre. Aunque las pruebas de ácido nucleico pueden detectar el VIH antes que otros tipos de prueba, son muy caros y no se usan rutinariamente como pruebas de detección, a menos que la persona haya tenido recientemente una exposición de alto riesgo o una posible exposición y presente síntomas tempranos de infección por el VIH. Luego tenemos las pruebas de antígenos y anticuerpos, el cual buscan tanto los antígenos del VIH como los anticuerpos contra el virus. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando se expone a un virus, como el VIH. Los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo que provocan la activación del sistema inmunitario, por lo que en las personas con infección por el VIH se produce un tipo de antígeno llamado P24. Luego tenemos las pruebas de anticuerpos. Estas solo buscan los anticuerpos contra el VIH en la sangre o en secreciones bucales. En general, después de la infección, las pruebas de anticuerpos que se hacen contra la sangre extraída de una vena pueden detectar el VIH antes que las que se hacen con la sangre de una punción del dedo o secreciones bucales. Tratamiento del VIH. El tratamiento del VIH se llama tratamiento antirretroviral o conocido como TAR. El TAR es una combinación de medicamentos contra el VIH, también llamado régimen de tratamiento, que se debe tomar a diario. A todas las personas con infección por el VIH se les recomienda ese tratamiento. Y a pesar de que el TAR no cura el VIH, los medicamentos contra el VIH ayudan a las personas que lo tienen a llevar una vida más larga y sana, por lo que el TAR reduce también el riesgo de transmisión del VIH. Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca o se replique, lo cual reduce la concentración del VIH en el cuerpo, llamada también la carga viral. Al tener menos concentración del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y producir más linfocitos CD4. Aun cuando quede todavía algo del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH.